Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar actividades en las materias de matemáticas, español, ciencias naturales y geografía. El día de hoy tendremos tema nuevo de matemáticas con la sucesión de figuras. Así que te pido que vayas tomando apuntes en tu libreta y realices los ejemplos que te voy a mostrar. Ahora bien, una sucesión de figuras es un conjunto de figuras, una detrás de otra, que llevan un cierto orden y por lo tanto tienen una regla a seguir de cuánto en cuánto va aumentando o va disminuyendo el número de figuras. Por ejemplo, en la primera figura tenemos un cuadrito, en la segunda figura tenemos 2, en la tercera figura tenemos 4 cuadritos y en la cuarta figura tenemos 8 cuadritos. Vemos que en esta sucesión, en la primera figura tiene 1, en la segunda 2, es decir, que la regla que se siguió fue multiplicar el número de cuadritos de la figura anterior por 2 para poder hacer la siguiente. De esta manera, si en la figura 1 hay 1, 1 por 2, 2. Si en la figura 2 hay 2, multiplicamos 2 por 2, 4. Si en la figura 3 hay 4 cuadritos, multiplicamos 4 por 2, 8. Y así va aumentando, o se va duplicando de alguna forma el número de cuadritos que va en la sucesión. Esta es la regla que sigue esta sucesión de cuadritos. Ir multiplicando la cantidad de cuadritos de la figura anterior por 2 o duplicándolo. Ahora vamos a ver la siguiente sucesión de figuras de círculos en el que la primera figura tiene 1, la segunda tiene 3, la tercera tiene 6, la cuarta tiene 10 y así sucesivamente. Va aumentando. Muy bien, también tenemos la última sucesión donde la primera figura tiene un cuadrito, la segunda tiene 4, la tercera tiene 16 y así sucesivamente. Es decir, si nos podemos dar cuenta, si en la figura 2 hay 4, en la 3 hay 16, se pudo haber multiplicado 2 por 8 o 4 por 2. Es decir, siempre en cada sucesión debe haber alguna regla a seguir para llevar el orden que debe llevar. En la siguiente actividad copiaremos las figuras y las vamos a enumerar del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Después dibujaremos una quinta figura que corresponda al patrón de la sucesión. Es decir, tenemos que fijarnos qué regla sigue, si se multiplica por 2, si se suma el número de cuadritos de la figura anterior más 2, o si se multiplica el número de figuras de cuadritos que tiene la figura anterior por 2. Tenemos que fijarnos muy bien de cuánto en cuánto va aumentando en cada figura para poder saber el dibujo que corresponde al número 5 o a la figura número 5. De la misma forma vamos a completar sucesiones de figuras en la página 22 y en la página 23 de nuestro libro de matemáticas. Pero a diferencia de las anteriores, aquí podemos ver que se trata de sucesiones compuestas, es decir, que no solamente
un tipo de figura hay, sino existen dos tipos de figuras. Aquí vemos que existen dos sucesiones en una. ¿Por qué? Porque la primera figura es un cuadradito. En la segunda figura hay un triángulo. En la tercera figura hay 3 cuadrados. En la siguiente hay 2 triángulos. Y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta que si en la primera figura hay un cuadrado, en la segunda hay un triángulo, en la tercera hay cuadrado, en la cuarta hay triángulo, en la quinta hay cuadrado, en la sexta, ¿qué figura habrá? Triángulo, muy bien, siguiendo cuadrado, después triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo y así hasta llegar al final. Tenemos que ver de cuánto en cuánto va aumentando el número de cuadraditos o el número de triángulos para poder completar nuestra sucesión. Por ejemplo, si separamos ambas sucesiones, si nos concentramos solamente en la sucesión de cuadraditos, vemos que en la primera tenemos 1, en la siguiente donde vemos cuadradito hay 3, en la siguiente donde vemos cuadrado hay 5. ¿Qué significa? Que se va sumando 2 cuadrados. Sale a la sucesión. O en la de los triángulos, si en la primera hay 1, en la siguiente hay 2. En la siguiente, ¿cuántos habrá? En donde está la línea en blanco. Muy bien, aquí debe haber 3 triángulos, porque la siguiente, si nos damos cuenta, tiene 4 triángulos. Y así nos vamos a ir hasta terminar nuestra sucesión. También vamos a encerrar en un círculo las figuras que forman parte de la sucesión anterior de estas 4 opciones que tenemos abajito. Sale. En la página 23 se sigue la sucesión. Es otro tipo de sucesión, pero aquí están diferentes. Hay 2 sucesiones en una. Hay triángulos y hay cuadrados, pero tenemos que ver y fijarnos de cuánto en cuánto van aumentando los triángulos y de cuánto en cuánto van aumentando los cuadrados para poder completarla. Esto lo podemos hacer con ayuda de algún familiar. Muy bien. En la materia de español vamos a hablar acerca de las partes del cuento. Sabemos que un cuento es una narración breve que pertenece al género de la ficción, es decir, que la historia que se cuenta es ficticia. Un cuento o cualquier texto narrativo tiene 3 partes. Planteamiento o inicio, en el que se describen a los personajes y empieza a desarrollarse la historia. Regularmente esta parte empieza con las siguientes frases: había una vez, hace mucho tiempo o en un lugar muy lejano. Después tenemos el nudo o desarrollo, donde se plantea el conflicto o problema. Digamos, es la parte más fuerte o más intensa de la historia. Esta suele empezar con frases como de repente, inesperadamente, sin darse cuenta, etc. Y por último tenemos al desenlace o final, en donde se presenta el clímax o la parte más emocionante y la solución finalmente. Aquí suele presentarse con las siguientes frases: al final, así fue como, o por último. En la actividad de la página 26 de nuestro libro de español, leeremos el texto Dos amigos.
Esto lo puedes leer en voz alta o lo puedes leer en voz baja. Después de esto, vamos a completar la siguiente tabla con palabras clave que describan el inicio, el desarrollo y el desenlace de esta historia, así como un dibujo que represente el inicio, otro dibujo que represente el desarrollo de la historia y un último dibujo que represente el final de nuestra historia, de la historia que acabamos de leer. Por ejemplo, ¿cómo inició? En el inicio podemos poner como palabras clave que inició cuando dos amigos se encontraron con un oso en el bosque. Y podemos hacer el dibujo de los dos amigos en el bosque viendo a un oso que se aparece de repente. Finalmente, en la materia de español leeremos el último párrafo de la página 26 de nuestro libro, en donde escribiremos una paráfrasis, es decir, con nuestras propias palabras, en qué consiste el inicio, el desarrollo y el desenlace de las narraciones. Vamos a ponerle como título partes del cuento o partes de una narración. Y en la página 27 escribiremos una anécdota en la tabla. Recuerda que como las anécdotas son en tiempo pasado, los verbos deben estar en tiempo pasado, como corrí, salté, miré, bailé, llegué, caminé, etc. Recuerda que como están en tiempo pasado, los verbos llevan acento en la última sílaba. Muy bien, ahora hablaremos acerca del agua potable. Sabemos que el agua potable es el líquido más vital e indispensable que tenemos los seres vivos y necesitamos tanto los humanos como cualquier ser vivo. Casi 2/3 del cuerpo humano está formado por agua y participa en casi todas las funciones de nuestro cuerpo, además de que controla la temperatura, transporta las sustancias a las células y elimina lo que no necesitas. Diariamente debemos beber de 1,5 litros a 2 litros de agua al día para mantener nuestro cuerpo en buen estado. Para que el agua sea saludable, 1, debe ser incolora, es decir, no debe tener color. 2, debe ser inolora, es decir, no debe oler. 3, y debe ser insípida, es decir, tampoco debe tener sabor, es decir, debe ser agua natural, agua simple. Aunque a muchos tal vez no les guste porque pues no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color, pues muchas veces no lo consumimos. Sin embargo, el agua simple, natural, potable es la más importante y la más saludable que podemos consumir. De ahí existen distintas bebidas que se encuentran en la jarra del buen beber, el nivel de importancia y la cantidad recomendada. En el nivel número 1 se encuentra el agua potable natural, del cual debemos consumir de 6 a 8 vasos al día. De ahí sigue la leche semidescremada y bebidas de soya sin azúcar, en el nivel 2, de las cuales debemos consumir de 0 a 2 vasos. Tenemos el café y té sin azúcar en el nivel 3, de los que debemos consumir de 0 a 4 tazas al día. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales están en el nivel 4 y
se debe consumir de 0 a 2 vasos. Los jugos de fruta, leche entera y bebidas alcohólicas en el nivel 5, que la cantidad recomendada es de 0 a medio vaso. Y los refrescos y aguas de sabor en nivel 6, de los cuales no es recomendable consumirlos por la gran cantidad de azúcares que contiene. Ahora bien, en la actividad escribiremos en nuestra libreta de ciencias el título Agua simple potable y escribiremos en la parte de abajo las características de esta, además de una lista de actividades que podemos realizar utilizando este líquido. Recuerda incluir dibujos o recortes y responder: ¿qué pasaría si ya no existiera agua en el mundo? Muy bien. En la materia de geografía vamos a recordar lo que es la división política de México. Recordemos que está conformado por 32 entidades federativas o estados, y cada uno de ellos está conformado por municipios, a excepción de la Ciudad de México, que está conformada por alcaldías o delegaciones. En la siguiente actividad elaboraremos un rompecabezas del mapa de México. Para ello vamos a utilizar un mapa de México con división política, sin nombres, tamaño carta o más grande. Vamos a necesitar colores, tijeras y una base, ya sea de cartón, de papel cascarón o cartulina también. Vamos a colorear el mapa de las entidades, los países fronterizos y los océanos, así como también escribiremos el nombre de cada estado y su capital. Después recortaremos la silueta de México y el resto del mapa lo pegaremos en la base para que quede como marco. Ahora es momento de recortar cada una de las entidades. Y para ello necesitamos fijarnos muy bien, recortar muy bien de acuerdo a la forma que tiene cada entidad, porque hay entidades muy pequeñas, hay entidades medianas, pero también hay entidades grandes. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en esa cuestión. Ya que tengamos nuestro rompecabezas, es momento de armarlo. Podemos, con ayuda de un cronómetro, medir el tiempo que tardamos en armar nuestro rompecabezas. Vamos a tener que fijarnos en el nombre de cada estado y su capital, porque en la siguiente actividad vamos a ocuparlo, ya que cuando acabes de armar tu rompecabezas, tu tutor o algún familiar te va a dictar el nombre de las entidades federativas o de los estados. Tú vas a tratar de recordar y decirle la capital de cada uno de ellos. En caso de que no lo recuerdes, puedes decir paso y que te diga el nombre de otro estado. Después de esto, en caso de ser necesario, repasar los estados y sus capitales. Muy bien, estas han sido